Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a ver si terminamos con los 5 artículos que nos faltan de la ley del timbre y ahí nos vamos al reglamento. ¿Qué les parece? Pues ya leyeron los 5 artículos de la ley del timbre que nos faltan. Nos vamos a portal de la SAT. Portal SAT. Nos vamos para abajo y a mano izquierda encontramos requisitos, no. SICAR, no. Vehículos, no. Autorización, no. SAT, no. Biblioteca, sí. Legislación, sí. Lupa, sí. Ley del timbre. Enter. Y nos tira la ley, 2 reglamentos. Usamos la primera ley, bueno, la única ley. Y ahí estaríamos. Disculpe, ¿Sí? tareas para entregar, disculpe. Ya lo explicó ayer la auxiliar. ¿Qué está pasando? No le puse atención, Lick. No le puso atención. Sí. Pero hay un chat ahí con ella. Revise el chat. Ahorita la reviso. Gracias. Bueno. Ok, creo que nos habíamos quedado acá. Pago del impuesto en escrituras de compra de viviendas. Nos vamos a la 20. Ahí está bien. ¿Estamos así? Lisandro, la N. Está diciendo esto. Si no van a usar su micrófono, si lo pueden apagar, por favor. Artículo 20, un voluntario para leer de la administración y fiscalización del impuesto. Artículo 20 de la obligación revisora de funciones y empleados públicos. Todos los funcionarios y empleados públicos sin distinción de categoría o puesto que desempeñe deben cumplir y exigir que se cumplan las disposiciones de esta ley y su reglamento, y al examinar los documentos que tramiten, establecerá si se ha liquidado y cubierto correctamente el impuesto. El funcionario o empleado que advierte la falta o deficiencia de pago de este impuesto para no incurrir en la sanción correspondiente está obligado a poner este hecho en conocimiento de la dirección para que se liquide el impuesto, imponga la multa y aplique los intereses que correspondan de conformidad con esta ley. Los funcionarios y empleados públicos que infrinjan o encubran las disposiciones de este artículo serán sancionados de conformidad con la Ley de Servicio Civil y la Ley de Responsabilidades, sin perjuicio de las sanciones civiles y penales que correspondan. Ok, gracias.
Entonces vemos que los empleados públicos están obligados a exigirnos el pago de los tributos. Artículo 21, un voluntario. Buenas tardes, licenciado. Artículo 21. Del requisito para que los documentos hagan fe en juicio. De conformidad con el artículo 680 del Código de Comercio, los actos contrarios registrados, libros y documentos en los que no se hubiese cumplido con el pago del impuesto, surtirán todos sus efectos, pero cualquier autoridad que conozca de ellos mandará enterar el impuesto omitido, la multa y los intereses correspondientes. El juez en todos los casos deberá darle trámite a las demandas y a todos los escritos, así como reconocer las personerías, pero procederá a hacer enterar el impuesto omitido en las formas que queda indicadas. En los casos en que los jueces tuvieran dudas sobre si se ha tributado correctamente el impuesto o si determinado acto o contrato está sujeto al mismo, certificará lo conducente a la dirección a efecto que está dentro del plazo de los 15 días siguientes, evacúe la consulta. Con base a dicha respuesta, el juez obtendrá, en su caso, que se satisfaga el impuesto, la multa e intereses que procedan en las cajas fiscales de la dirección. En ningún momento esta consulta deberá suspender el trámite procesal correspondiente. Ok, quiere decir que también acá se exige el pago del timbre por cada hoja de los libros de contabilidad. Y si fuera el caso que un contribuyente ya estuviera en juicio ante un juez y el juez le pide los libros de contabilidad y esos no están timbrados, pues el juez le va a dar un plazo de 15 días para que los vaya a timbrar, pague la multa y los intereses para seguir con el juicio. ¿Ok? Artículo 22. De la fiscalización de entidades e instituciones no lucrativas. Están sujetas a verificaciones de auditoría en cuanto a la aplicación de las exoneraciones aprobadas conforme a esta ley, las asociaciones, fundaciones o instituciones de asistencia pública o de servicio social a la colectividad, culturales, gremiales, científicas, educativas, artísticas o deportivas, sindicatos de trabajadores e instituciones religiosas, siempre que estén autorizadas por la ley, que no tengan por objeto el lucro, que en ninguna forma distribuyan utilidades entre sus asociados o integrantes, que sus fondos no los deslinden a fines distintos a los previstos en sus estatutos y solamente por aquellos actos o contratos necesarios para la consecución de sus fines. Ok, ¿quién me quiere interpretar este artículo? ¿Qué se tiene en este artículo? Por lo que yo entiendo es que aunque sean, digamos, empresas que no se dedican al lucro directamente, ya sea que reciben donaciones, están obligadas a que se le haga a una auditoría. Ok, muy bien, así es. De la fabricación de los timbres, artículo 23, un voluntario.
Artículo 23 de la fabricación, control, distribución y venta. La Administración Tributaria se encargará de la fabricación de timbres fiscales y de papel sellado especial para protocolos, para lo cual podrá celebrar contratos de suministros con entidades nacionales o extranjeras. Las características de los las características de los timbres fiscales y de papel sellado especial para protocolos podrán ser modificadas por la Administración Tributaria para adaptarlos a los nuevos métodos y técnicas de producción y utilización. La Administración Tributaria podrá suscribir convenios con el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala para optimizar la distribución y venta de papel sellado especial para protocolos. La Administración Tributaria establecerá lo relativo a los procedimientos y controles para su distribución y venta. De lo recaudado por la venta de timbres fiscales y de papel sellado especial para protocolos, se deducirá el costo de su fabricación, distribución y venta. La Administración Tributaria establecerá todo lo relativo a los procedimientos de fabricación, custodia y distribución, mantenimiento, existencia y distribución de especies fiscales. Gracias. Artículo 25. De la venta. La venta de especies fiscales al público se hará preferentemente a través de los patentados autorizados por la dirección. Queda prohibido extender patentes a personas jurídicas. Gracias. Todavía tiene un párrafo pendiente ahí. Cuando así convenga, la dirección podrá hacer uso del sistema bancario para proveer a los patentados de la República, así como también establecer estanquillos para la venta directa al público. El reglamento normará lo relativo a los patentados. Gracias. Artículo 26. De las máquinas estampadoras. Quienes se dediquen a la importación, distribución, venta y uso de máquinas estampadoras de timbres fiscales deben obtener autorización previa de la dirección. Cumplidos los requisitos, la dirección extenderá la licencia respectiva. Asimismo, debe llevar un registro y mantener control sobre las existencias de máquinas estampadoras para evitar que las máquinas sean usadas fraudulentamente antes de autorizar su uso. Debe marchamarlas y depositar las mismas en una bodega de la dirección. El reglamento establecerá todo lo relativo a los procedimientos y requisitos necesarios para la fabricación, importación, distribución, venta y uso de dichas máquinas. Gracias. 27. Los notarios, por su condición de tales, gozan de los privilegios de los patentados, la venta de timbres fiscales y papel sellado especial para protocolos a tales profesionales se rige por lo que para el efecto disponga el reglamento. La dirección debe habilitar una ventanilla especial para la atención personal de los notarios e integrar los sistemas y procedimientos para ese efecto. El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala proporcionará a la Dirección General de Rentas Internas dentro del mes siguiente al vencimiento de cada trimestre calendario el listado de los colegiados inactivos o inhabilitados para el ejercicio de la profesión. Asimismo, le informará de los notarios incluidos en el listado que readquiere la calidad de activos o habilitados. No se efectuará ventas de papel sellado especial para protocolos ni de timbres fiscales a los notarios inactivos o inhabilitados, ni se aceptará que dichos profesionales cubran el impuesto mediante el uso de máquinas estampadoras de timbres fiscales o en efectivo. Vean la importancia de ese artículo 27. ¿Qué es que un notario esté activo o esté inactivo?
¿Quién me lo puede explicar? ¿En qué artículo de la Constitución Política de la República habla de los profesionales? ¿Quién me busca el artículo, por favor? ¿En qué artículo de la Constitución habla de los profesionales universitarios? El artículo 90, la colegiación profesional. Léalo, por favor. Artículo 90, colegiación profesional. La colegiación de los profesionales universitarios es obligatoria y tendrá por fines la superación moral, científica, técnica y material de las profesiones universitarias y el control de su ejercicio. Los colegios profesionales como asociaciones gremiales con personalidad jurídica funcionarán de conformidad con la ley de colegiación profesional obligatoria y los estatutos de cada colegio se aprobará con independencia de las universidades de las que fueren egresados sus miembros. Contribuirá al fortalecimiento de la autonomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala y a los fines y objetivos de todas las universidades del país. En todo asunto que se relacione con el mejoramiento del nivel científico y técnico-cultural de las profesiones universitarias, las universidades del país podrán requerir la participación de los colegios profesionales. Ok. Entonces, la Constitución Política de la República establece que todos los profesionales, no importa qué carrera hayan estudiado, deben estar colegiados. Debe haber un colegio que lleva cuenta y registro de todos los que se van graduando y se van colegiando. Y estos deben de estar activos dentro del colegio, principalmente teniendo pagadas sus cuotas de colegiatura mínimas, que incluyen para poder trabajar como profesionales. Y esas cuotas incluyen timbres del profesional para que cualquier documento que firme el profesional debe tener un timbre a la par de su sello y su firma de profesional. Y para que tengan validez estos documentos. Por eso establece el artículo 27 que no se le va a dar timbres ni podrán vender y comprar timbres los notarios que no estén activos en su colegio respectivo. Hay colegio de abogados, hay colegios de auditores, hay colegio de médicos, hay colegio de arquitectos, de psicología. Cada carrera tiene su colegiatura. Y cada colegio está obligado a reportar al ejecutivo quiénes están activos y quiénes están inactivos. Ojo, no vayan con cualquier notario a hacer un documento público, ni privado. Lo primero que le tienen que pedir es, muéstreme su constancia de colegiado activo. Si no la tiene y le dice, mire que no la tengo aquí, que ellos están con la obligación de cargarla en la bolsa, en la oficina, donde los atiendan a ustedes. Si no lo tienen, no hagan ningún documento con ellos porque ese documento no va a tener validez a la hora de ir a reclamar al Ministerio Público ese es nuestro activo o lleguemos al juzgado. Lo que nos van a decir es que ese documento no tiene ninguna validez pública. ¿Correcto? Aunque se enoje el abogado y que se enoje y me voy con otro. Hasta que hay el abogado que me muestre que es colegiado activo, con él hago el documento público, si es mi activo el que estoy negociando. No tiene por qué enojarse el notario, si el notario es un auxiliar de las instituciones del Estado. ¿Ok? Bueno. No los estoy regañando, pero para que se les quede grabado. Si ya se casaron y no estaba activo el notario, pues siguen solteros. No de esperanza, Lito. Buena idea. Bueno. Artículo 28.
Artículo 28 de la Comisión. A los patentados para el expendio de especies fiscales se les reconocerá como comisión un 10% sobre el monto de sus compras, la que se pagará con dichas especies. A los notarios que sean colegiados activos se les reconocerá como comisión el 10% en el acto en que realicen las operaciones siguientes. En en la adquisición de lotes de papel sellado especial para protocolos. 2. En la adquisición de timbres fiscales. 3. En el uso de máquinas estampadoras de timbres fiscales que tengan autorizadas a su nombre. 4. En el pago en efectivo del impuesto cuando así corresponda en los documentos que autoricen y contengan actos o contratos grabados con el impuesto de timbres fiscales. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre esto? Está claro, ¿va? La Superintendencia de Administración Tributaria proporcionará gratuitamente a los notarios un formulario exclusivo diseñado para consignar. A. De acuerdo a la forma de pago del impuesto de timbres fiscales que corresponda a las operaciones indicadas en los números 1, 2, 3, 4 anteriores. B. La comisión que se le reconocerá a los notarios en ese mismo acto y se pagará con dichas especies. Está reformado por el artículo 21 del decreto número 44-2000 del Congreso de la República. Muy bien. Eso es lo que yo les decía, que la ley del timbre es la única ley que tiene sus propias sanciones y tiene sus propios artículos de multas. De ahí las demás leyes, el IVA, el ISR y el ISO no tienen sanciones y multas en su ley. Nos remite al Código Tributario como establece el primer párrafo acá, o el artículo 29, Código Tributario. Pero vamos a leer las sanciones que tiene la ley del timbre. Entonces, si hay algún voluntario que las quiera leer o lee dos y sigue otro, porfa. Artículo 29 de las infracciones. Constituyen infracciones a la presente ley, además de las contenidas en el Código Tributario, las siguientes. 1. Los patentados que tengan para la venta al público especies fiscales de periodos fenecidos. Cuando las especies fiscales usadas en los documentos tuvieren enmendaduras, raspaduras o evidencias de haber sido usadas, lavadas u otro indicio de fraude. 3. Cuando las especies fiscales no correspondan al año en que se hubiera extendido los documentos, a excepción de aquellos que hayan sido fraccionados en meses de diciembre, en los cuales se podrá cubrir el impuesto con timbres fiscales del año o del siguiente indistintamente. 4. Cuando los empleados y funcionarios públicos que efectúen o intervengan en la carga de una máquina estampadora al servicio de personas particulares o razonen documentos por pago de efectivo sin que se haya pagado el impuesto en las cajas fiscales, serán responsables ante el fisgo por el importe dejado de pagar y las multas e intereses que correspondan, siendo tal hecho causal de despido sin perjuicio de las sanciones penales que procedan. Ahora veamos las multas. Las multas están en el artículo 30. Entonces veamos esas primeras 4 que ya leí, o que ya leyeron, perdón. Bueno, vamos a leer todas, ¿va? Porque si no, nos va a las... Aquí está la sanción, por ejemplo. En el 1 dice la omisión parcial o total del pago de impuesto será sancionado con una multa equivalente al 20% del impuesto omitido, sin perjuicio de la aplicación correspondiente al pago de mora. 2.
La resistencia a la acción fiscalizadora de la Administración Tributaria será sancionada con una multa equivalente a 1.000 quetzales, perdón. Si la resistencia se efectuara con violencia sin perjuicio de la sanción pecuniaria que se imponga, la Administración Tributaria denunciará el caso ante las autoridades judiciales penales correspondientes. 3. El incumplimiento de las obligaciones formales se sancionará de la siguiente manera: multa de 100 quetzales cuando los timbres fiscales que se usen no hayan sido utilizados en forma prescrita por la ley o por los reglamentos, pero no haya omisión en la cantidad del impuesto a pagar. B. Multa de 5,000 quetzales por usar máquinas estampadoras sin haber llenado los requisitos legales, sin perjuicio de que la dirección retenga las máquinas. C. Multa de 5,000 quetzales por eliminar los marchamos de seguridad sin previa autorización de la dirección. D. Multa de 5,000 quetzales por cambiar el mecanismo de impresión sin autorización de la dirección. E. Multa de 1,000 quetzales por importar, vender o arrendar máquinas estampadoras sin licencia de la dirección. Cuando se habla de dirección, como la ley es del año 1992, era cuando existía la Dirección General de Rentas Internas. Cuando leemos el decreto 1-98 ya de la Administración Tributaria, indica que se va a sustituir la palabra Dirección de Rentas Internas por la Administración Tributaria, por la SAT. F. 1,000 quetzales por vender o arrendar máquinas estampadoras a personas que carezcan de licencia de la dirección. En el caso de reincidencia, al importador se le cancelará la licencia. G. Multa de 1,000 a 5,000 por suministrar repuesto, piezas sueltas, cambio de una máquina por otra, efectuar la reparación o modificar el mecanismo de la misma, sin autorización previa de la dirección. H. Multa de 5,000 quetzales por cada máquina sustraída de la aduana y que no sea depositada en la dirección, sin perjuicio de la cancelación de la licencia y retención de las máquinas por la dirección. Multa de 1,000 quetzales por no renovar la licencia respectiva y continuar con la actividad para la cual se otorgó. Multa de 1,000 quetzales por resistencia a la revisión de las máquinas estampadoras por parte de los funcionarios empleados de la dirección y sus dependencias. En caso de persistir en la resistencia a la revisión, se cancelará la licencia y la máquina quedará en depósito de la dirección. Multa de 500 quetzales por no dar aviso inmediatamente a la dirección del desperfecto de la máquina. M. Multa de 5,000 quetzales por transferir la máquina a tercera persona en cualquier calidad sin autorización de la dirección. Multa de 1,000 quetzales por variar el lugar declarado de la ubicación de la máquina sin previo aviso a la dirección. Multa de 1,000 quetzales por timbrar documentos extendidos por terceras personas que no respalden operaciones contables de la persona autorizada para el uso de la máquina. El incumplimiento de los deberes por los funcionarios empleados de la Administración Tributaria, aquí ya le agregaron Administración Tributaria, de plano esta literal no fue adicionada o reformada. Se sancionará conforme a lo dispuesto en la Ley del Servicio Civil y la Ley de Responsabilidades, sin perjuicio de las sanciones civiles y penales que correspondan. Y P, multa de 25 a 1,000 quetzales por otras infracciones. Si algo no se dejó de decir en la ley, en las literales anteriores, pues le aplicará una multa máxima de 1,000 quetzales. Ok, entonces, básicamente esas son las multas que contiene la ley del timbre. Si hubiera otro hecho económico, otra actividad comercial, donde se esté faltando al timbre fiscal y no está contemplado acá, nos vamos al Código Tributario, que establece el artículo 29. Correcto. Entonces, como tanto control y descontrol con las máquinas estampadoras de timbres fiscales, por eso adicionaron en la ley
el artículo que establece o la literal de que mejor se pague todo en efectivo para evitar estar usando timbres fiscales y máquinas de timbres fiscales. De las disposiciones transitorias, 31 es importante. ¿Quién lo quiere leer? De la prohibición de utilizar especies fiscales de periodos fenecidos. Las emisiones de timbres para el año siguiente deben entrar en circulación en el mes de diciembre del año anterior, para lo cual los patentados podrán hacer pedidos durante el mes de diciembre y a los documentos que tengan como fecha de emisión la del mes indicado. Podrá adherírseles timbres de la emisión del próximo año. Queda prohibida la venta de especies fiscales de periodos fenecidos, salvo el caso de la revalidación expresa y de venta del papel sellado especial para protocolos. Todos los timbres deberán estar numerados. Muy bien. ¿Quién me quiere traducir a español este artículo? ¿Quién quiere dar un ejemplo? Leí que los timbres, por decirle, del 2021 entraron en circulación en diciembre y desde diciembre del año pasado, del 2022, perdón, de diciembre del 2021, podían hacer sus pedidos de timbres y timbrar documentos del mes de diciembre con timbres del 2022. Es correcto. ¿Quién quiere dar otra interpretación? Nadie. Ya que estamos estudiando auditoría, estamos viendo la documentación contable y se nos pone enfrente una escritura o un acta de arrendamiento de una maquinaria, por ejemplo, o arrendamiento de bien inmueble. Y la escritura fue faccionada con el mes de diciembre del 2021. Y se nos ocurre decir, bueno, voy a ver si tiene los timbres pegados o los pagaron en efectivo. Y resulta que compraron timbres y los pegaron en la última hoja. Esa última hoja, como hemos leído en la ley, debe de indicar qué timbres son, qué número de timbres son, de qué año son, hasta de qué color son, escrito por el notario. Pero nos percatamos de que el documento fue elaborado con fecha diciembre, 15 de diciembre del 2021, pero tiene timbres del 2022. Entonces dice uno, pero ¿cómo va a tener timbres del 2022 si estamos en diciembre? El documento se hizo en diciembre. Entonces, acá lo aclara el artículo 31. Si se terminan los timbres del 2021, ya puede utilizar timbres del 2022 porque en diciembre del 2021 ya están a la venta los timbres del 2022. Entonces el notario a la hora de ir a comprar timbres y ya no encuentra el año 2021, pues puede utilizar los del 2022. Entonces ese documento está bueno, no lo van a poner como hallazgo para ajuste. ¿Ok? ¿Se entendió? Sí, muchas gracias. Hoja, y si se refiere a hoja de papel tipo bond, tamaño carta y oficio en cualquier actuación con un uso máximo de 25 o 50 reglones o líneas en cada lado, según se utilice
uno o ambos lados de la hoja con un margen izquierdo mínimo de 40 milímetros. Entonces, la hoja papel de protocolo debe tener 25 hojas en el adverso, 25 líneas en el adverso y 25 líneas en el reverso. Y si es hoja de papel bond, el notario debe de utilizar, escribir a máquina o en la computadora 25 de un lado y 25 del otro lado, líneas. Ojo, si en uno de los lados coloca 26 líneas, esa línea 26 no tiene validez a la hora de una demanda o de un reclamo en los tribunales o donde fregado sea. ¿Ok? Si ustedes a la hora de estar haciendo una auditoría encuentran una hoja con más de 25 líneas, es hallazgo. Mencionan. Correcto. De acuerdo al numeral 10 del artículo 33 de la ley del timbre, decreto 3792, los folios de la escritura de constitución de la sociedad, por ejemplo. Folios número, como estos tienen un montón de folios, ¿va? Ustedes, no sé si ustedes han visto una escritura de constitución. Ustedes dicen, según los folios 66, 67, 68, 69, tienen 26 líneas, por lo tanto no tienen validez las líneas 26. Entonces se recomienda que el notario haga las correcciones pertinentes. Y va a decir, pucha, este auditor controla, ¿va? Yo pensé que solo podía hacer facturas y notas de crédito y notas de débito. Artículo 34. De la solidaridad. No obstante lo dispuesto en el artículo 3, así como los convenios a que lleguen las partes, los participantes en el acto grabado serán solidaria y mancomunadamente responsables del pago del impuesto que establece la presente ley, así como de las multas e intereses que se causen. Muy bien. 35. Artículo 35. Otras responsables. Son también mancomunada y solidariamente responsables del pago del impuesto, las multas e intereses a que se refiere la presente ley. 1. Los funcionarios y empleados públicos que no exijan en su oportunidad la reposición de timbres fiscales. 2. Los funcionarios y empleados públicos que teniendo la obligación de inutilizar los timbres fiscales no lo hicieren. Muy bien. 36. De la Administración. Corresponde a la Dirección General de Rentas Internas la administración del impuesto que comprende la aplicación, recaudación, fiscalización y de control mismo. Por excepción, la fiscalización del impuesto de los contribuyentes que sean instituciones bancarias, financieras, bolsas de valores, almacenadoras, aseguradoras y afianzadoras se efectuará por la Superintendencia de Bancos, la cual deberá formular los ajustes y cursar el expediente con sus observaciones a la dirección para que continúe el trámite de conformidad con esta ley. Muy bien. ¿Quién me quiere interpretar esto? ¿Qué es eso? ¿Es igual, es diferente? ¿Son sinónimos, antónimos?
A ver, ¿quién saca el color verde para la interpretación? Yo sospecho que todos van a sacar amarillo. Si jugamos con el semáforo. Lick, yo entiendo como mancomunado, un común acuerdo. Ok. En Solo. conjunto, Lee. Ok. Los dos van en amarillo. Mancomunadas de 2 personas, ¿no, Lick? Ok. Sí, de 2 personas, licenciado. Ok. Pero yo marqué 2 palabras, no solo una. En el segundo podrá ser 2 o más personas, Lee. Solo 2. Solidariamente que si uno no se hace responsable, el otro sí se hace responsable. ¿Le? Ok, muy bien. Es correcto. Muy bien, muy bien. Artículo 37. De la fiscalización. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, en casos concretos y cuando se evidencian omisiones o infracciones, el Ministerio de Finanzas Públicas podrá ordenar la fiscalización correspondiente. Muy bien. Treinta y ocho. Aplicación. La aplicación resolverá cuando fuere procedente los casos no previstos o que fueran objeto de duda, siempre que no contrayen la Constitución Política de la República de Guatemala, el Código Tributario, la presente ley o su reglamento, y de ninguna manera tendrán el carácter de definitivas por no tener categoría de ley. En todo caso, se estará a lo dispuesto el efecto en la ley del organismo judicial. Ok, cuando se tenga duda de alguna actividad económica y no entendamos si va a pagar timbres o no va a pagar timbres, debemos dar la interpretación integral, lo que leíamos en el artículo 4 del Código Tributario, integración de la ley, donde tenemos que leer todas las leyes y utilizar todos los métodos de interpretación doctrinales y de acuerdo a la ley del organismo judicial para poder determinar qué vamos a hacer con este acto económico. Artículo 39. De la aceptación y liquidación parcial de ajustes y multas. Cuando el contribuyente fuera objeto de ajustes y multas comprendidos en un mismo expediente, puede manifestar su conformidad con uno o varios de ellos, o consentirlos tácticamente, en cuyo caso tales ajustes quedan firmes y, en consecuencia, fijar un plazo de 15 días para su pago, haciendo constar estos extremos en el expediente respectivo. Este último continuará su trámite en cuanto a los ajustes y multas con los
Ya me fui o ya regresé. Ya regresó, Lick. Ya regresó. Yo fui el que me fui entonces. Yo pensé que la compañerita había sido. Ahora voy a ver dónde tengo mi ley. Para mí les voy a tomar la foto. Por lo visto no estoy compartiendo. No, Lick. No está compartiendo, Lick. Ok, ahorita voy. No, Lick. No, Lick. Entonces se me fue el internet un ratillo. ¿Alguna pregunta general que tengan, jóvenes? ¿Algo relacionado al timbre o a la doctrina? ¿Al examen? Yo sí, Lick, tengo una duda. Fíjense que en el artículo 31 que estaba leyendo usted de los periodos fenecidos, donde dice queda prohibida la venta de especies fiscales de periodos fenecidos, salvo el de la revalidación expresa y venta de papel sellado, especial para protocolos. Ahí me surge la duda, es que, por ejemplo, si yo tengo que, es que en la empresa donde estoy, mes a mes se hace una certificación del ICS. A esta se le ponen unos timbres fiscales, pero ahorita en enero, por ejemplo, hay que hacer una certificación todavía de diciembre, pero ya la carta tiene fecha de enero. Entonces mi consulta es si aquí sí aplica todavía colocarle timbres fiscales del año anterior. Si todavía tiene timbres fiscales del 2021 y el documento tiene fecha del 2021, sí procede. Ahora, si el documento tiene fecha del 2022, solo procede timbres del 2022. Ah, es que esa era mi duda, porque ahorita, de hecho, por lo que le explicaba, que el documento tiene fecha 2022, pero corresponde a las cuotas del ICS del 2021. Por eso dice no utilizar timbres fenecidos, o sea, el de 2021 ya terminó, ya caducó. Ya estamos en el 2022. Está bien, gracias. ¡Chinga condenado! ¡El chinga condenado! ¡Ay, cochino! ¡Cochino! 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 Pueden apagar su micrófono si no lo van a usar para la clase, porfa. El que está jugando con el bebé. Es Sandra. Ah, Sandra. ¿Dónde está Sandra? Ok. Bueno. Artículo 40, ¿sí ve mi ley? ¿Estoy compartiendo o no? Sí, sí se ve. Ok. De las peticiones. Las peticiones que se dirijan a la administración tributaria deberán ser resueltas y notificadas dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que se haya concluido su trámite. Cuando la administración tributaria reciba una petición, deberá darle trámite dentro de los siguientes 5 días hábiles de recibida, debiendo señalar en la primera resolución las diligencias que se realizarán para la tramitación del expediente. Al realizar la última de ellas, las actuaciones quedarán en estado de resolver, lo que deberá hacerse dentro del término a que se refiere el párrafo anterior. Ok. Todavía tiene un párrafo acá. Está bien. Todos los funcionarios y empleados de la administración tributaria están obligados a atender las consultas, peticiones y solicitudes verbales o escritas del público en forma cortés y atenta, sin demora y a la brevedad racionalmente posible.
La descortesía e inatención de tales empleados y funcionarios constituye grave falta que da lugar a sanción conforme a la Ley de Servicio Cívico. Muy bien. Los últimos 3 artículos. De las prohibiciones sobre transacciones y conciliaciones. Para los fines de este impuesto, queda prohibida la celebración de transacciones o conciliaciones con el interesado. Artículo 42. De la conservación de codos o duplicados de recibos o facturas. Todas las personas que extienden recibos, facturas o cualquier documento equivalente quedan obligadas a conservar los talones, codos o duplicados de los mismos hasta que prescriban los derechos del Estado. Artículo 43. De la conservación de los expedientes. La dirección debe conservar en sus archivos los expedientes relativos a este impuesto durante un plazo mínimo de 8 años. Después de dicho plazo, podrá destruirlos o disponer de ellos, llenando para ese efecto los trámites que establezca la legislación especial, siempre y cuando se verifique que no existen diligencias pendientes de efectuarse y que las actuaciones están debidamente fenecidas o ejecutoriadas. Gracias. ¿A qué se refiere con la conservación de los codos? ¿Qué son codos? No aquellos que les conté, ¿va? Son así como los coditos de las chequeras, licenciado, de donde se desprende el documento y uno va haciendo igual la misma anotación del documento para tener un historial de las operaciones que se hicieron con esos documentos. ¿Qué documentos? Con los recibos o facturas, dice ahí, de los... Ajá, muy bien. ¿Alguien más? Pueden ser las copias también, licenciado. Ajá, correcto. ¿Qué más? ¿Qué otros codos? ¿De qué ley estamos hablando? Los codos de los timbres. Los codos de los timbres. ¿Los timbres tienen codos o no tienen codos? Si los menciona la ley, sí, licenciado. Porque yo en verdad no los conozco, pero me imagino que sí. Pues sí tienen. Entonces, así como dijo la compañerita, por ejemplo, un talonario de recibos corrientes tiene su codo y está el recibo, ¿ah? Entonces llena uno el codo y llena uno el recibo y se arranca y se entrega el recibo al cliente y uno se queda con la información en el codo, igual que las chequeras, como también mencionó. Se llena el cheque y se llenan los datos en el codo del cheque. Se entrega el cheque y uno se queda con el codo, con la información. Entonces los timbres fiscales también traen un codo. Entonces, el timbre fiscal va en el documento y en la copia del documento va el codo. Para que haya un cruce aquí, a qué corresponde, a qué timbre corresponde. Y con la copia va. Vamos a ver. Eso es para todos los timbres, no importa el valor. No importa el valor. Vamos a ver. ¿Se visualiza esto o no? Sí, sí. Los timbres. Sí. Ahí está, mire, tiene su codo, ¿eh? ¿Ya vieron? Aquí se arranca en la parte de abajo. Entonces, en el documento original va este y en la copia va el codo. Lo que pasa es que acordémonos que antes no habían facturas.
Entonces, se extendían solo recibos. ¿Me da mi recibo, por favor? ¿Me da mi recibo? Entonces se daba el recibo y para que el recibo tuviera validez se pegaba al timbre. Y en el codo del recibo se pegaba el codo del timbre. Y como bien mencionó una compañerita, ya en los documentos, en las copias, en el original quedaba el timbre y en la copia quedaba el codo del timbre. ¿Estamos? ¿Cuál es el plazo de prescripción? Dice que hay que guardar esa documentación. 8 años, Lick. ¿Hasta cuánto? No, según el artículo 42 y según el artículo 43. En el 43 sí establece 8 años, pero en el 42, ¿cuánto es el plazo? Porque dice, todas las personas, dice, que extiendan recibos, facturas, deben de guardarlos por ¿cuánto tiempo? ¿Por 5 años, licenciado? No. Bueno, sí, por 5 años. Ahora el Estado, cuando tiene casos con escrituras, expedientes de los contribuyentes o el Estado, debe de guardar esos documentos 8 años. Pero es el Estado, la administración tributaria. Correcto. Los que ellos emitan, los deben de guardar por 8 años. Pero nosotros como personas individuales o jurídicas, por 4 o 5 años, según sea el caso. Y esta ley entró en vigencia. ¿Cuándo dijimos que entró en vigencia? Vigencia. Artículo 35. Presente decreto entrará en vigencia el 1 de enero del año 2001. Este indicó la fecha. Cuando no indica la fecha, entonces, ¿cuándo entra en vigencia según la Constitución Política de la República? ¿Cuál es el plazo? ¿Indicamos en la Constitución o también lo establece el Código Tributario? Pues si eso lo vimos ayer. Eso era 8 días después, ¿no? De su publicación. ¿Cuánto? 8 días. Sí, 8 días. Muy bien. Es correcto. Ahora vámonos al reglamento. Si se dan cuenta, sí mira la página de la SAT. No. Sí, licenciado. Ok. Aquí 3792, acuerdo gubernativo 4/2013. Que tengamos nosotros que hacer una auditoría del año 2012, del 11, del 10, del años anteriores al 2013, entonces debemos de tomar de base el reglamento del 92. Pero si estamos haciendo auditorías del 2013 a la fecha, tenemos que tomar de base el reglamento del 2013. ¿Estamos? Ah, este no era. O este me tira. Sí, Lick, eso es lo que está. Yo fui la que le pregunté el otro día de clase, pero solo eso tira. Sí, ese es el original, así como salió publicado en el diario oficial. El problema es que cuesta leerlo, ¿va?
La administración tributaria no se tomó el tiempo para transcribirlo. Pero ¿qué otra nos queda? Hay que respetar la letra muerta de la interpretación, dice. Para poderlo leer e interpretar. Entonces este salió publicado el 8 de enero del 2013. 8 de enero del 2013. Ministerio de Finanzas Públicas es el responsable de hacer el reglamento. Acuérdese emitir el siguiente reglamento de la ley del impuesto reglamento de la ley del impuesto de timbre fiscal y papel sellado especial para protocolos. Acuerdo gubernativo 4-2013 del 4 de enero del 2013. El presidente de la República, considerando que mediante los decretos números 4-2012 y 10-2012 del Congreso de la República de Guatemala se decretaron las disposiciones para el fortalecimiento del sistema tributario y el combate a la defraudación y el contrabando, y la ley de actualización tributaria, respectivamente, por medio de los cuales se reformó el decreto número 3792 del Congreso de la República de Guatemala, ley del impuesto al timbre fiscal y de papel sellado especial para protocolo, considerando el decreto número 10-2012 del Congreso de la República, ley de actualización tributaria, faculta al organismo ejecutivo para que, por conducto del Ministerio de Finanzas Públicas, emita los reglamentos o reforme los que correspondan, separadamente por cada libro en esta ley, por lo que es necesario emitir un nuevo reglamento de la ley del impuesto al timbre fiscal y papel sellado especial para protocolos, para desarrollar y actualizar conforme a las reformas realizadas a la misma la aplicación de las disposiciones legales de dicho impuesto en forma acorde al contexto actual, herramientas de fiscalización y avances tecnológicos existentes. Por tanto, en el ejercicio de las funciones que le confiere el artículo 183 E y Q de la Constitución Política de la República de Guatemala, y con fundamento en lo establecido en el artículo 23-27, literales A, J y K del decreto 114-97 del Congreso de la República, ley del organismo ejecutivo, acuerda emitir el siguiente reglamento de la ley del impuesto de timbre fiscal y de papel sellado especial para protocolos, timbres fiscales, capítulo 1, del objeto del reglamento y las formas de pago. Del objeto del reglamento. El presente reglamento tiene por objeto desarrollar lo relativo al procedimiento del cobro administrativo. Todos los... aquí no me deja marcar. Todos los reglamentos únicamente se limitan a velar del procedimiento de cobro administrativo de la ley del impuesto al timbre especial para protocolo. Solo ve el que se cumpla el procedimiento para que se le facilite al notario y a los interesados en adquirir y pagar el timbre en este caso. Si fuera otra ley, el reglamento del IVA, de igual forma. El reglamento del IVA va a haber el procedimiento. El reglamento del ISR va a haber procedimiento. Cualquier reglamento solo ven procedimientos para que se le facilite al contribuyente pagar el impuesto. Abreviaturas. Ley del impuesto sobre el timbre fiscal, este reglamento de la administración tributaria, máquinas estampadoras, papel sellado, timbre fiscal, igual papel sellado, especial fiscal, y aquí entramos en materia. Aquí refuerza lo que establece la ley, ¿va? El reglamento refuerza los artículos que se consideran débiles o no están muy claros en la ley. Y establece artículo 3 de la segunda y sus siguientes ventas de inmuebles. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 2, numeral 9 de la ley, se consideran como segunda y sus siguientes ventas o permutas de bienes inmuebles las que consten
en el Registro General de Propiedad, después de la primera inscripción de dominio o cualquier título, operada en dicho registro, de conformidad con lo establecido en el artículo 1130 del Decreto Ley número 106 del Jefe del Gobierno de la República, Código Civil. ¿Se dan cuenta? El Código Civil, como les decía yo, no es un decreto, sino que es un decreto ley. Se hizo en el gobierno del Jefe del Gobierno de la República. Y fue que no había, o lo hizo el presidente sin permiso del Congreso, o no había Congreso, había golpe de Estado. A las transferencias de dominio de viviendas que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 7, numeral 12, primer párrafo de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, se les aplicará la exención del impuesto del timbre fiscal que se refiere a dicha disposición. Vámonos a ver qué indica el numeral 12 del artículo 7 de la Ley del Timbre. La puedo buscar yo acá, ¿va? Taca, taca, taca. Ley del IVA. Reglamento, aquí está. 38-92. ¿Sí lo ven? Sí, licenciado. ¿Qué artículo dijimos? 7, ¿va? De las exenciones, utilización de las exenciones reconocidas al amparo de la ley deberán ser utilizadas única y exclusivamente para las personas beneficiarias, no pudiendo ser transferidas bajo ningún título a favor de terceros. De igual manera, queda prohibido el uso o consumo de los combustibles exentos para actividades o a fines distintos a los que motivos. Pero ¿es que esta es la ley o es el reglamento? Yo miré que decía 92. 38-92, como eso de la República, pero es 27 la ley del IVA. Ley del impuesto de distribución de petróleo. Nada que ver. Decreto 27-92. Aquí está. IVA. Estamos hablando de la segunda y sus siguientes ventas de inmuebles, ¿va? No se me han perdido. De las exenciones generales, ¿están exentas del impuesto establecido en esta ley? Yo creo que una compañerita nos preguntó la vez pasada esto y ahorita lo vamos a ver. ¿Qué numeral era? 12. La venta de vivienda con un máximo de 80 metros cuadrados de construcción, cuyo valor no exceda de 250,000 quetzales, 80 metros máximo y 250,000 quetzales, y de los lotes urbanizados que incluyan los servicios básicos con un área máxima de 120 metros cuadrados, cuyo valor no exceda de 120,000 quetzales. Además, el adquiriente deberá acreditar que él y su núcleo familiar carecen de vivienda propia o de otros inmuebles. Núcleo familiar, no solo él. Todo lo anterior deberá hacerse constar en la escritura pública respectiva. A excepción de las viviendas indicadas en el párrafo anterior,
La segunda y subsiguientes transferencias de dominios de viviendas por cualquier título tributarán conforme a la ley del timbre fiscal. Entonces, no pagan, a excepción de las viviendas indicadas en el párrafo anterior. O sea que estas casas que midan menos de 80 metros cuadrados y terrenos menos de 120 metros cuadrados y sea nuestro primer inmueble, tampoco va a pagar timbres fiscales ni IVA. ¿Estamos? A las transferencias de dominio de vivienda, ya regresé a la ley del timbre. A las transferencias de dominio de vivienda que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 7, ¿verdad? Primer párrafo de la ley del timbre, se les aplicará la exención del timbre fiscal. Okay. O sea, ¿sí se entendió esa parte, jóvenes? Que inmuebles no pagan timbre ni pagan IVA. ¿Ah? Artículo 4. De las formas de pago del impuesto. El pago del impuesto se podrá efectuar en las formas siguientes: adhiriendo timbres fiscales a través de las máquinas estampadoras y en efectivo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta sobre esto? Y el uso de papel sellado especial para protocolos. Cuando en actos o contratos grabados se haya un uso de papel sellado especial para protocolos, lo escrito o impreso en las hojas será de 25 líneas por lado o 50 por hoja. Pero cuando se excediere de las líneas o de los márgenes, lo escrito o impreso se tendrá por no puesto, salvo que al final del instrumento se hagan los salvados respectivos de conformidad con lo que establece el Código de Notariado. Quedan excluidas de estas disposiciones las anotaciones y o razones que se hagan en los márgenes del papel en los casos expresamente autorizados en razón del ejercicio profesional que el notario deba efectuar. Entonces, ojo con eso, jóvenes. Verifiquen si va con un notario, por lo menos, él nos dice, léanlo, pero aparte tenemos que ver que tenga 25 líneas de un lado y 25 líneas del otro lado. Los timbres fiscales deberán adherirse en el documento correspondiente e inutilizarse. Cuando se usen varios timbres fiscales, se colocarán uno seguido de otro, sin sobreponerlos entre sí. Inutilización del timbre fiscal. Los timbres fiscales que se utilicen para pagar el impuesto se adherirán en los documentos correspondientes y en ese momento deberán ser inutilizados por los sujetos obligados de la manera siguiente: con perforación, inutilizando el timbre fiscal, teniendo cuidado que ésta no dañe los números del registro y su valor, o con sello que contenga el nombre, denominación, razón social del contribuyente. Los funcionarios o empleados públicos que por razones de cargo oficio tengan a la vista documentos objetos de impuesto, también tienen la obligación de inutilizar los timbres fiscales conforme a lo establecido en el artículo 2035 de esta ley. Aquí sí que hay que jugar para la izquierda y para la derecha, ¿va? Leamos o quedemos aquí en el capítulo 3 para seguir el día de mañana. Mañana tenemos clases, jóvenes. Ya sabían, ¿va? ¿Sabían o no sabían? Ahorita me quedó una noticia del periódico que dice que Real Madrid eliminado de la Copa del Rey. ¿Quiénes son de Real Madrid?
Aquí solo el clásico de ayer, Lick. Ah, Simón. ¿Quiénes son rojos? Yo como Los soy del pueblo. morados. ¿Ah? Solo Marisol dice. Rojita, Lick. Esa. Está bien, está bien. Venados, muy bien. Crema. Bueno, pregunta de examen. Fíjense pues, y a ver si me la contestan ahorita. Con base legal, nada que sí, que no sé. Me tiene que decir el artículo de la ley del timbre. Las certificaciones contables que realiza el perito contador sobre cualquier documento contable o sobre cualquier estado financiero. Sí conocemos las certificaciones contables, ¿va? Certificación contable, el frasquito perito contador registrado en la Superintendencia de Administración Tributaria con el número tal, certifica que el actual estado de resultados tiene pérdida, por lo tanto no vamos a pagar impuesto de la renta. Punto. Pregunta. ¿Esta certificación lleva timbre fiscal, sí o no? Para mí no, Lick. Para usted no. ¿Base legal? ¿Base legal? Ando buscando, Lick. Ah, bueno. Porque si yo los examino, el examen lo va a hacer el coordinador, él es teórico. Si ustedes ponen no, ya ganaron. Si me pone a hacer el examen a mí me tiene que colocar el número de artículo de la ley o del reglamento. Y la tienen buena. Así que me dicen ahorita cuál es el artículo. Ahí está Sandra. Artículo 82. Léalo, porfa. Léalo, porfa. Voy, Lick. Ya no lo leyó. Bien, ahorita. Responsabilidad de los profesionales o técnicos. Los profesionales o técnicos emitirán sus dictámenes, certificaciones u otras constancias similares vinculadas con la materia tributaria de conformidad con las normas y principios legales, científicos y técnicas aplicables. ¿De qué ley es esa? Es el artículo 82. Código tributario. Código tributario. No quiero salir de una duda. Los profesionales o técnicos emitirán sus dictámenes, certificaciones, ok. Pero la pregunta no es si el contador puede hacer certificaciones contables. La pregunta es si esa certificación contable lleva timbres fiscales. Y el artículo 82 no menciona nada de timbres fiscales. Licenciado, Que sí puede hacer certificaciones, sí, Heidi. ¿será que aquí podría valerse el artículo 7 de la ley de timbres? No sé, léalo, porfa. En lo que yo lo Dice encuentro. mínimo exento cuando el valor consignado en documentos grabados con tarifa de valor sean de hasta 33 quetzales, no se genera impuesto. ¿Qué quiere decir eso? De En que el caso... ¿Ah? Perdón, de que así como estos documentos que no son monetarios no generan ningún pago de timbres. O no sé si estoy mal. Pero ahí dice que a partir de 33 sí paga. Y usted está certificando, por ejemplo, el estado de resultados que tiene una ganancia de 1 millón, va a pagar el 3% de ese millón en su certificación contable. Como dijo de que estaban pérdidas. Oh, ya lo entendí. Va, digamos que haya ganancia.
¿Quién ha hecho una certificación contable? Heidi, ¿usted ha hecho una certificación contable? En Silic, pero ¿Y no. le ha colocado timbres fiscales? No. Entonces, ¿por qué me está diciendo que le ponga timbres fiscales cuando sea mayor de No. 33 quetzales? No, yo decía que no lleva timbres. Ah, ok. Ujú. Pero no es ese el artículo. Ahí dice, paga timbres a partir de 33 quetzales, el valor del documento. Dos minutos para que me den la respuesta. Corre el tiempo. Ay, imagínense que yo les hago el examen solo con que me respondan. Por eso es que con la Licenciado, teoría poner sí o no. yo digo que el artículo 11, porque como ahí dice solo de documentos públicos o privados afecta. Artículo 11. Léalo, porfa. El impuesto que grava los documentos públicos o privados cuya finalidad sea la comprobación del pago con bienes o sumas de dinero deberá ser retenido por la entidad pagadora, enterándolo a los bancos del sistema autorizados por la administración tributaria dentro de los primeros 10 días hábiles del mes inmediato siguiente a aquel en que se efectuó el pago. O sea que usted me está diciendo ahí que las certificaciones que hace un contador sí pagan timbres. Y en la práctica, Claudia, ¿usted ha hecho certificación contable alguna vez? Sí, licenciado, pero no. ¿Y le pegó timbres fiscales? No. Bueno, entonces, ¿por qué me está leyendo un artículo que diga que sí paga timbres? No la estoy regañando. Algo así me sentí, Lic. El 11 dice actos y contratos exentos, o sea, que están exentos, dice ahí. El artículo 11 habla de actos y contratos exentos, muy bien, pero tiene todos los números naturales, dijo aquel. Ah, no, los números positivos. ¿Con qué número se va a quedar? Tiene del 1 al 100. Es válido cuando ustedes mencionen el artículo, por ejemplo, el 6. Leí las respuestas al artículo 6 porque el 6 solo es el 6. Pero en el caso del 11, el 11 no está solo. Tiene varios numerales. Entonces, cuando alguien menciona el 11 y otros artículos similares que tienen numerales, tienen que mencionarme también el numeral. ¿Ok? Entonces, en ese caso, Heidi mencionó el 11, me tiene que acompañar con qué numeral se basa ella. Ya me pasé. Les queda tarea para mañana. Pasen feliz noche. Nos va a dejar con la duda. Mañana. Hay clases mañana. Feliz noche, pues. Buenas noches, licenciado. Pasa que me voy regañada, Lic. No, perdón. No me pude expresar. No es para que no se lo olvide. Sí, seguro. Wow, pues.